Hola gente, ¿cómo están? Buenas, buenas. Una vez más, el León de Judá, episodio 9 de la segunda temporada. La verdad que re contento porque nos venimos con todo, estamos ahí. A ver, ¿cómo arrancar a decirlo, no? Viendo si podemos mejorar un pelín más de nuevo, Así es. porque sabemos que esto es un poquito un día, un poquito el otro, es algo constante que hay que hacer, ¿no? Como ustedes bien sabrán, los videos ahora tenían marca de agua. Sí. Tenían el Filmora ahí. Entonces hoy vamos a probar algo, vamos a probar una nueva técnica, A ver si sale a bien. ver si sale bien y podemos empezar a grabar sin marcado. Porque ya es un paso enorme porque para sacar los clips, para sacar lo que sería miniaturas, la marca agua molesta. Sí, sí. Para hacerme un poco más profesional. Claro, para que ustedes tengan un mejor contenido. Para que Puedan ustedes... ver claridad, a ver si Claro. no hacemos ni un símbolo, algo de eso. Pero no, después, más allá de todo eso, contento, acompañado como siempre, una vez más, con Dami. Buena gente. Atrás de cámara, nuestro camarógrafo Luquita, que la verdad, un capo. Lástima que a veces lo tenemos que agarrar a palazo bíblico para que se ponga firme, pero bueno. Sí, como todos. Como todo, con cada uno tiene sus cosas con las que lucha, ¿no? Así es, así es. Nada, contento. Aunque a veces. Nada, contento también porque en la iglesia, esto vamos a hablar un poquito más personal, se levantó una... A ver, no sé si decirlo avivamiento, no sé si decirlo algo nuevo, porque nuevo no es, pero se levantó un nuevo sector en la iglesia. Se levantó de nuevo el monte de oración. Sí. Nada, más allá de todo eso, ¿no? Contento porque hay nueva gente, hay nuevas caras, Así es. que siempre es importante, ¿no? Hay un hermano nuevo. Porque si no, no tiene sentido. Claro, Hay que evangelizar, pa. si no vemos nuevas caras en la iglesia es como que siempre lo mismo. Sí. Y antes de arrancar con el tema, ¿no? Lo importante del día de hoy, ¿no? Lo importante, a lo que venimos. Porque ustedes apretaron el botón, empezaron a ver, por ahí se saltearon la parte de la intro, porque querían ver lo importante. ¿De qué iban a hablar estos locos hoy? Hoy tenemos algo, ¿cómo decirlo? Polémico, no, picante. Tema que vos decís, pero al final no estaba siendo tan cristiano. Al final como que yo también me las mando. Porque hoy tenemos una pregunta, ¿no? Acerca de dos pensamientos. Así es, así es. Primer pensamiento, el pensamiento hedonista. 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 Así es. O el pensamiento cristiano. Son dos maneras de pensar distintas. Así es, porque llevan acciones diferentes. Claro, el pensamiento cristiano te dirán, no, la vida de Cristo, cómo pensaba él, sí. Sí, cómo se manejaba. Ahora la pregunta es, ¿de dónde nace el pensamiento hedonista? Bueno. Ahora entra Dami en el asunto. Bueno, el pensamiento hedonista nace del placer. Es un pensamiento que se basa mucho en el placer, en lo que sentimos, en el egoísmo de uno. Entonces, por eso es un pensamiento contrario a lo que es el cristiano, porque el cristiano piensa por el otro. Claro. Por eso es diferente, porque el egoísta, no, piensa mucho en uno. Entonces, solamente para satisfacer el deseo, utiliza placer o cualquier cosa con el fin de ganar algo para él. Sí, no tenga vergüenza, metete profundo que vamos a hablar hoy, dale, sí. En cambio, el cristiano es una persona que tiene a los otros mayor que uno. En pocas palabras, tenemos más reverencia por un nene que por nosotros mismos, en pocas palabras. Así nos dijo Cristo que teníamos que hacer. Entonces, como que el cristiano es más humilde en ese aspecto y más rendido su voluntad a los demás. En cambio, el hedonista es una persona que se basa en el placer propio y si te tengo que lastimar para sentir placer, lo hago simplemente. ¿Qué tema que trajimos hoy, no? Pero estamos recién en el comienzo. Y de cuando vas a la playa que arrancás metiendo los piecitos hasta que después querés empezar a nadar. Entonces hoy vamos a meternos en esa profundidad, vamos a meternos en ese ambiente. Porque como bien dijiste vos, el pensamiento hedonista nace a partir del placer. Así es. Uno dice placer, algo gustoso, algo que me gusta, algo que me genera algo, como decirlo, rico, satisfacción. Pero ahí nos habla más allá de lo que hacemos. Nos habla de, como bien dijiste vos, del egoísmo de uno. Así es. Entonces vos decís, pará,
Si vos me estás diciendo que hay mucha gente que se basa en el placer, el querer más el aplauso que la palabra sea guiada por el Espíritu, ¿también no es placentero para el predicador? Y pasa que algunos predicadores dicen aplaude, aplaude. O Claro. grite, o salte, o no se quede en su asiento. ¿Ya? Entonces, Pero eso ya habla más del el egoísmo de una persona. exacto. Entonces vos decís, tan cristiano no es entonces este muchacho. Así es. Entonces ahí donde, vamos, ahí no, ya estamos en los tobillos, ahí ya estamos entrando en la profundidad. O sea que hay cristianos que no tienen ni el pensamiento de Cristo. Exacto. No tiene el pensamiento de Cristo. ¿Por qué? Porque no han sido renovados en el espíritu de su entendimiento. Así es. Ahí, viste cómo ya ahí metimos pantorrilla y estamos metiéndonos más en profundidad. Pero voy a soltar una que nos va a meter ya a empezar a bracear. ¿Por qué dice esto, no? Pensamiento de su entendimiento. Porque ellos entienden que la presencia trae aplauso. Así es. Y la presencia trae aceptación a la palabra. Así es. O sea, está diciendo, pará. Caen en el error. ¿Por qué? Porque piensan que porque uno aplaude quiere decir que aceptó lo que él dijo, Claro. que realmente piensa que es un buen maestro, un buen predicador. En pocas palabras, el aplaudir al pastor o al ministro es más para el pastor, porque si usted ve que dicen apláudale a Dios, ¿cómo? Porque, Y si vos estás al frente, ¿cómo querés que le aplaude a Dios? claro. Como que juega mucho el tema de uno mismo ya. A ver, ahí me está gustando por donde estamos entrando en este tema, ¿no? Porque un tema profundo, un tema para meterse verdaderamente en la profundidad. Porque, ¿por qué si onda la iglesia que tiene esos pastores que piden aplausos, todos son siempre las más llenas? Porque volvemos a meternos, ahí ya empezamos a nadar. Porque acá viene lo profundo del día de hoy. Como bien dijo Dami, el aplauso es para el hombre. Así es. La palabra traer aceptación trae recompensa de los cielos y el aplauso es añadidura. Así es, así es. El hedonista busca el aplauso sin añadidura y sin espiritualidad. Pasa que el hedonista se basa más en adquirir algo que en trabajar constantemente por algo. A ver, En construir. El hedonista es más de sacar. vamos a una realidad, ¿no? Vamos a lo que es el día a día. Día normal de culto. Sí. Reunión, estamos todos. Y se hace la típica pregunta. ¿Alguno quiere pasar a dar gracia? Así Y es. normalmente siempre pasan los mismos 2, 3, que por ahí, como pasa en esta iglesia, son los ministros y siervos de años. Que siempre pasan, agradezco por el día más de vida. Yo, un agradecimiento normal. Día de aniversario. Día que la iglesia se llena. Así es. Preguntan, ¿quién quiere pasar a agradecer? Y pasan todo con un testimonio. De que yo hice de todo. Eso me decís, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin, no? En pocas palabras. Claro, porque hemos entendido y hemos caído en el pensar que por contar algo wow, porque la gente aplauda, estamos entrando en la espiritualidad de Cristo. Si entramos a lo profundo, dice que el Señor, cuando tenía que predicarle a una multitud, dice que se apartaba. Así es. Entonces, cuando él comenzaba a hablar, la gente, como el Señor estaba lejos, no podía aplaudir y no podía hacer ruido porque estaban atentos a lo que el Señor le estaba por hablar. Sí, imagínense porque que Jesús hablaba cuando estaba con él en la barca y los dos estaban en la orilla. Jesús hablaba y si se ponía a aplaudir no entendían nada. No llegaban a escuchar. ¿Por qué? Porque al buscar mucho el aplauso, el que alguien grite, eso quiere decir que realmente uno no lo está dando todo por el hermano, sino Claro. que lo está dando por uno. ¿Por qué? Porque ya juega el orgullo de uno en vez de decir, no, yo te doy esta palabra, a pesar de que no aplaude a nadie, porque yo quiero que ustedes sean salvos. Claro. Que ustedes se acerquen a Dios. Aparte, ahí entramos en otra profundidad del que trae ese mensaje. ¿Por qué? Porque cuando nace el aplauso, que el aplauso también puede traerlo el pensamiento cristiano, si uno trae una palabra verdaderamente llena del poder de Dios. Pero ahí está la diferencia. Hay hombres,
predicadores que tienen el pensamiento hedonista, que cuando empieza el aplauso empiezan a hablar, hasta que en un momento se fueron por la rama y ya no saben de qué hablar. Entonces tienen que retomar desde el inicio. Así es. Y después está el hombre que tiene el pensamiento de Cristo, que cuando se levanta una multitud de aplausos, como así lo es. Sí, sí. Dice, no aplauda. ¿Lo escuchaste? Claro. Yo escuché uno que decía, no aplauda. Prefiero que esté serio y atento y escuche. Que no aplauda. Entonces, O ahí, deja la administración, cuando baja el aplauso, vuelve a entrar en tema. sí, ¿Por qué? Porque lo importante no es el aplauso ni que lo aplaudan a él, sino que la palabra sea dada. Porque si vamos a la realidad, ¿no? Este pensamiento placentero, porque vamos a hablar de la verdad. Nosotros el debate que teníamos hoy, lo que teníamos para hablar hoy era pensamiento mundano contra pensamiento cristiano. Pero el pensamiento mundano no va a querer un aplauso, el pensamiento mundano va a querer fama, por así decirlo, sí. va a querer placer, mujeres, todo eso. Pero hoy vamos a entrar en un tema profundo a nivel ministerial. Exacto. Hoy un tema para que lo mire, no sé, un Pastor. Un pastor. Ahí. Que diga, sí, pero estos pibes tienen una realidad en su mente. ¿Por qué? Porque hoy nos reíamos justo en la reunión. Es que mi papá dijo que él lee de vez en cuando la Biblia, el papá Sí. pastor. Y la Biblia, el Señor nunca dijo, decime gloria a Dios, decime amén, empezá a saltar, Sí. aplaudí, cantar. No. En ningún momento. Dice que el Señor hablaba y las cosas comenzaban a suceder. Así es. Sí. ¿Me entendés? Me parece raro que gente que diga ser enviado de Dios te pida eso. ¿No te parece medio raro? Parece medio contradictorio por palabras, porque la Biblia, es más, la Biblia dice que si tratara de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. O sea, Así le dice el apóstol Pablo, dice, prefiero que usted se enoje conmigo en pocas palabras, pero se acerque a Dios. Que no se, que se acerque a mí y que se aleje de Dios. o sea, estamos en un tiempo, en la actualidad más que nada, donde las prédicas se han convertido en una especie de stand-up. El otro día decía nuestro líder que los predicadores se han convertido en motivadores. Sí. Y hay algo que a mí me cerró de una manera, pero de otra manera también yo lo tomé de esta forma. Porque día de hoy, creo que yo te había pasado un reel a vos también, de predicadores, pastores juveniles, que de la nada la palabra de Dios tiene que ser todo de risa. De que no querés hacerte que buscas una mujer de Dios, anda buscando puro bagre, arriba del púlpito te dicen eso y vos decís como, ya, está genial el chiste, me río todo, aplaudo. ¿No? ¿Qué me edifica a mí ese chiste? Sí. Si vos supuestamente vas a traer un mensaje de poder. ¿Me entendés? Y pasa que ahí ya caemos en el error de la aceptación, porque ahí queremos que la gente se ría y que piense que, ¿cómo decirlo? Que Dios nos use, que Dios no es serio realmente. Claro. Esas palabras. A ver, bueno, en realidad el Señor Jesús se rió, algún chiste le habrán contado ahí entre los amigos, porque los discípulos eran sus amigos, dicho por él. Sí, imagínate pescadores y... Pero Jesús cuando tenía que predicar, predicaba. O sea, sí, era... ¿Les duele esta palabra? Sigan O váyanse. en pocas palabras era eso. Claro, porque hemos caído en ese pensamiento de decir, oh, si la gente me aplaude el mensaje, fue espectacular. O fue Dios. Claro. Encima caen en el error porque dicen, porque me aplaudieron esto, Dios está conmigo. Y capaz que ni oran a casa. Entonces también caen en el error de decir, o sea, no es que sea Dios ya, soy yo el que da el mensaje. Y aparte, caemos en algo que nos termina llevando a un lugar bastante malo que es la altivez. Oh, peor. Porque mira, voy a contar una anécdota, como siempre, el mejor ejemplo de todo que tenemos en el programa, mi papá. Así, el pastor. Mi papá, de novio con mi mamá, qué sé yo, lo invitan a un teatro a predicar, creo que eran 5 días de una campaña, dentro de un teatro. Entonces, claro, mi papá, una semana antes de ir al primer día a predicar,
ayuno, oración, tiempo de consagración. Sí, O sea, viste cuando vos entras en la presencia que ponerle a tu novia no le queda ni un beso, que vos querés sí. estar ahí. Full. Full time para Dios, ahí, todo el tiempo ahí, no sé si adoración, porque ahí te medio duro, pero oración, Sí, lectura. Claro, primer día se había hecho una expectativa bastante grande en el teatro. Va, teatro lleno, le tiraban anillo a la ofrenda. Toca predicar mi papá, empieza, claro, guiado por el espíritu, ayuno, consagración. Una predica espectacular, aplauso, sí, todo lo que vos decís que era una predica espectacular. Entonces él dice, vamos a ir por acá. Creo que eran 4 días seguidos, o un día sí, un día no. sí, Él al otro día no ora, pero ayuna. sí, Entonces, claro, él dice ayune, trae otro mensaje, otra vez lluvia de aplauso, la gente que se caía al piso, daban vuelta, aplauso, gloria a Dios, amén, todo espectacular. Llega el domingo, día final, día de cierre. sí. Ese día ni ayunó ni oró, dijo, yo ya vengo embaladísimo, vengo con todo. Ya vengo con Dios. Claro, yo... No necesito ya eso. Viene Dios y después vengo yo, ¿me entendés? En pocas palabras. Entonces dice que ese día estaba ministrando otra vez, ¿viste? Aplausos, daban vuelta, todo. Se le acercan una mujer, un hombre, con un nene, que tiene en brazos. El nene, toda la cara, por lo que cuenta él, yo no sé qué enfermedad será, si sería la que me dijo, ¿no? Pero todo como con lepra en la mano, ¿viste? Todo Sí. ampolla en la cara. Sí, sí. Entonces, sí, papá, ¿viste? Dice, tengo coraje. Sí, Empiezo a orar y el nene, ¿viste? Se le limpia todo. sí. Y acá, hijo, yo te oraba con un miedo. Yo pensé que no iba a pasar eso. Entonces ahí ve y dice, oh, estoy on fire después de ver eso, ¿entendés? Momento de la administración y tiró, viste la que tiramos nosotros el otro día. Acá hay una mujer que le duele la cabeza, lo siento de parte de Dios. Sí. Acá hay alguien que, una madre que está orando por un hijo que pasa adelante, qué sé yo, ¿viste? Entonces la gente decía, oh, ¿cómo le pegó? Porque la gente pasaba adelante, claro, un teatro a uno le tenía que oler la cabeza. Sí. Si no le llega lejos. Claro. Entonces estaban ahí, termina la administración, le pagan el remito, claro. Para los que estaban en el teatro, que Dios ni Dios, me generaste lo que yo quise, listo. Sí. Los pastores contentos que el teatro había estado explotado. Sí. No, se toma el remis y papá se va, ¿viste? Sentado solo, Sí. y dice que él en el remis, como que se estaba durmiendo, y siente cómo su cuerpo empieza a salir, ¿viste? Sí. Se va hasta allá, hasta lo más. Ponele que de acá se fue hasta la luna, imagínate. Sí. Y dice que él veía a todas las personas como hormiguitas. Y dice que escucha la voz de Dios en ese momento y le dice, ¿y vos siendo eso? ¿Te pensás que tenés el poder para hacer lo que hiciste? Eso lo hice yo. Y ahí vuelve a, como que fue de vuelta para el taxi. Como que, Se recuperó en el cuerpo. claro. Y dice, ese día nunca más pensé Que era yo. que era yo. Porque claro, el tipo como vio que había orado, que había aplauso, que había cantaleta, que había todo, dijo, En pocas palabras, se la creyó. exactamente. Los cristianos hoy en día nos la estamos creyendo mal. Así es. Esa es la verdad. Y pasa que estamos creyendo nosotros y ya no estamos creyendo en Dios. Entonces ahí caemos. Porque nosotros hacemos esto, porque oramos, porque leemos. Dios está con nosotros. A ver, Pero Dios está con nosotros porque Él quiere estar. No es porque lo hagamos, sino porque Él nos prometió que va a estar con nosotros. mira, yo te voy a contar, porque viste que siempre el ejemplo de mi papá es como un ejemplo ajeno. Voy a contar algo que pasó a mí, yo, 16 años, hace 5 que estaré sirviendo, alguna que otra cosa me tuvo que haber pasado. Sí. Bueno, 2 años después de la pandemia, se jugaba el Mundial de Qatar. Entonces, claro, yo, vivito joven, qué sé yo, Sí. estaba medio al cohete, entonces le mandaba oración, ayuno. Pero yo había coordinado bastantes veces ya. Y siempre era normal, onda, cero aplauso, una coordinación. Sí, sí. Entonces, un día tenía que predicar, creo que ese día justo predicaba mi papá. Y no llegaba más mi papá. Entonces yo empecé, dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Entonces en un momento no me acuerdo qué digo.
Pero una mujer que ya está en la presencia del Señor, se levanta, empieza a aplaudir, ¿viste? Y se levanta toda la iglesia a aplaudir. Entonces yo empecé, fa, 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 fa. Claro, cuestión. No me acordé ni yo lo que dije mientras la gente aplaudía, ¿entendés? Sí. Entonces yo decía, está todo bien, la gente aplaudió, yo bajé, Aura. soy yo, ¿entendés? Soy la máquina, la bestia. Bajo así, me decía, ¿yo qué dije ahí mientras la gente aplaudía? Porque ni yo me escuché. No. Pasa el tiempo, pasan los años, pasamos un aniversario acá en la iglesia, me toca coordinar a mí. Entonces mi papá, yo ya venía toda la semana carburando, viste, los horarios, los tiempos, para que salga todo a la perfección. Entonces, mi papá me dijo, bueno, si a vos te dieron una estructura de un mensaje positivo, de aliento, porque hay una reflexión, era más que nada, porque era más alabanza, invitados. Sí. Hace eso, coordiná bajo una estructura. Entonces yo, claro, me pasé toda la semana buscando, qué sé yo. Claro, traje un mensaje estructurado, todo, pero que no era yo. Sí, sí. Entonces, claro, termino, qué sé yo, estamos subiendo para preparar las cosas. Hay un hermano, un guitarrista, me dice, tú, viste que el otro día hablábamos, qué sé yo. Me dijo, está todo bien, vos tenés que hacerle caso porque es tu papá. Pero llega un momento que te tenés que dejar guiar por el espíritu. Entonces yo lo tomé, ¿viste? Sí. Empezó la coordinación, todo estructurado, todo, ¿viste? Sí. Viste que yo, entre en el medio de la estructura, te meto un chamullo para que Sí. sea más llevadero. Bueno, empiezan a cantar, qué sé yo. Pasan unos hermanos. Y ahí el Señor me trae una palabra a memoria, ¿viste? Sí, sí. Aunque la promesa sea tardada, aunque muchos tengan por tardada, llegará. Sí. Entonces yo decía, ¿la alargo o no la alargo? Porque yo ya di la palabra, ¿entendés? Estaba ahí en esa lucha. Y si no, pero van a pensar que quiero fama, qué sé yo, ¿viste? Que si ya tengo que entregar, ¿por qué no? Sí, sí, no. Bueno, me dan el micrófono. Estoy por hacer pasar la oración y solo ahí. Hermano, ¿sabe que la palabra dice esto? Tin, tin, tin. Ni bien digo eso. Se levantan del fondo. Gloria a Dios, bla, bla. Entonces yo recordando lo que había pasado, mientras la gente aplaudía, hago, gloria a Dios. Ahora sí vamos a pasar a cantar. Entonces, claro, me miraron todos así. Pero seguí, ¿entendés? Y yo dije, no, ya está. Si el Señor quería que dé eso, ¿entendés? Sí. ¿Para qué sumarle algo más si el aplauso si sigue porque quiero yo? Entonces fue como decir, la Dije gente lo que dijo. eso fue lo que dijo Dios y hasta ahí. Ujú. Porque viste que ahora está mucho el de, hermano, antes de la prega vamos a empezar con una alabanza, una entonación para entrar en la atmósfera. Y como que voy sí, che, pero Dios en algún momento hizo eso, o le dijo, a ver muchachos, tocamos un poquitito el tambor, empiecen a avanzar, que viene, ahora subo al monte y doy el sermón, ¿eh? Así que preparen la atmósfera ahí, la oración, que vengo yo con el... No, dice que el Señor subió y empezó todo lo que tenía para enseñar. Chao, muchacho. Y se iba. No era que el tipo se quedaba ahí que para la fotito, que para el video. No había video, no había foto, pero el señor estaba igual. Entonces, con el tiempo tenemos que entender, no sean cabeza dura como yo, que primero tienen que comerse garrón de decir, pero dije, yo me traje gente aplaudida. No. Sino decir, el señor quiere esto, se dice eso, chau, seguimos. ¿Por qué? Porque después ya empezamos a llevarnos por el placer. Y pasa que caemos en el error de decir, ya que pasa que somos el centro, en pocas palabras, cuando uno está predicando, cuando uno está hablando de Dios, porque todos te miran. Entonces, que uno te alabe, porque en pocas palabras, alabar sería que te aplaudan a vos por lo que decís. Entonces, ahí decís, es porque yo lo leí. Claro. Entonces, y no es Metete profundo, dale, porque- metete profundo. Sí, es por- sí. Ahí va, dale. es porque lo leí yo, entonces, por eso aplaudo. Entonces, ahí haces memoria de que te leíste muchos versículos de la Biblia y empezás a tirar. Mirá. En este tiempo se está viendo mucho, demasiado diría yo. ¿Viste esos pastores que en el mensaje de la nada empiezan a levantar la voz, y hasta que no aplauden no paran para calmarse un poco? Sí, lo vi. Sí, Que han ¿qué vos empezado, decís?
no puede. O sea, no es que no puedan, sino como decir, como que no. A mí me pasa mucho cuando viene cualquier predicador o estoy escuchando un predicador. No aplaudo porque digo, ¿Qué hay está algo, buscando? sí, o estoy tratando de analizar si es parte de Dios o no es parte de Dios, porque hay que priorizar eso porque la Biblia dice que los ministros de Satanás se visten como luz. Y yo qué sé, si el otro roba en la casa, si está usado por Dios o está usado por el diablo, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque uno no sabe. Dios también los manda para ver si realmente nosotros confiamos en Dios y esperamos en Él. Por eso la misma palabra nos dice que nos revistamos, que nos unjamos en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Qué quieren ir con esta palabra, no? Que este pensamiento que ha surgido en los últimos años es porque no hemos conocido o hemos conocido una parte del Evangelio de Dios. Y al conocernos y hacernos doctos de la palabra, nos terminamos confundiendo a nosotros mismos. Y sí, encima es más, porque encima la Biblia clara que dice, queriendo ser sabios se hicieron necios. En pocas palabras, por querer saber más, te volvés necio solamente por leer. Y la Biblia dice que tiene falta de sabiduría que la pida Dios, que Dios la dará. O sea, ¿entendés que el tipo más docto en la palabra puede ni siquiera ser cristiano, ¿entendés? En pocas palabras, es así. ¿Por Un qué? claro ejemplo es Nicodemo, que era doctor de la palabra, pero cuando Jesús le dijo qué tenía que hacer, y le dijo, ¿cómo puede ser? Y otro que era, y Jesús mismo le dice, si tú siendo doctor de la palabra no sabes esto. Entonces, estamos entrando en un tiempo final. Sí, Estamos entrando en un tiempo complicado. así es, así es. Pero hay algo que no me termina de cerrar. Estamos entrando en un tiempo apocalíptico, ya tiempo final. Sí, sí, Estamos viviendo la apostasía. así es, así es. Pero hay algo que como que, no sé si a vos te pasa, pero a mí no me cierra. Con respecto a, Porque dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, así es. sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Sí. Pero ¿cómo nos vamos a exhortar si el que trae la palabra es un motivador? Y ahí ya no se puede. Y pasa que el motivador te influye en vos, pero el que te exhorta te influye en Dios. En sí, el que te exhorta te quiere hacer que vos camines a Dios. Que en sí, que tengas que cortar lo que tengas que cortar. En cambio, el motivador dice que lo puedes cortar o no. En pocas palabras, están vos. Como que te alientas hacia adelante a pesar de la falla y decir Dios te va a cambiar en algún momento. Ahí vamos a Como meter. que caemos en el error y decir Dios me va a cambiar en algún momento. Es ahí, es ahí, es ahí. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es ahí el momento donde tenemos que entrar con la verdad? La palabra nos dice que el Señor nos dio dones. Así es. Que el que le dio el don para predicar, predique. Así es. El que le dio el don para alabar, que alabe. Y al que le dio el don de exhortar, que exhorte. ¿No te parece que en los tiempos finales donde la palabra dice esto, no haya nadie ahora que tenga ese don? Y pasa que ese sería el don más de un profeta. Porque el profeta es el que te dice que vota la buena. Pero si ahora el profeta es el que te dice que va a estar todo bien. El que vas a tener el autito, que vas a... Y pasa que imagínate el profeta es un ser que lo construyó para que esté solo prácticamente. Y que todos lo odien, porque para. Claro, es como... Bueno, si lo basamos en la Biblia, todos llaman a Moisés, a pesar de que decía, Claro, que le da palazo. venían a él, pero lo odiaba porque lo que decía, no quería. Entonces, ahí estamos entrando en algo eclesiástico. Que acá viene lo redundante del día de hoy. Al no ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, estamos sirviendo con un pensamiento del mundo. Y sí, pasa que imagínense que usted tiene una fuente con agua, llena de peces. Y a usted a esa agua no le pone el motorcito para que el agua se renueve. Y el agua se echa a perder y todos los peces se pierden. En cambio, a una renovación mental, ¿no? Espiritualmente, nos incita a cambiar. Nos da vida en pocas palabras, porque la renovación nos da vida. Porque lo que hace, en cambio, el tanquecito en el agua, hace que el oxígeno circule en Circule. el agua. Entonces,
Y eso que va bien los animales. Entonces tenemos algo verdaderamente que creo que este es un programa que nos va a dejar pensando verdaderamente a dónde estamos yendo. Aquí estamos ciegos. Claro, ¿por qué? El otro día estaba en lo de la pastora, ¿viste? Y la pastora estaba con su tablet, qué sé yo, entra al grupo de nuestra familia, pone un video en Facebook que le había saltado, y hablaba, ¿viste? Un tipo, una voz re calmada, re tranquila, Sí. empezó a hablar, ¿viste? Pero así calmadito y todo, te mataba a palazo, ¿entendés? Decía, no, porque muchos hoy en día están muy en pecado y verdaderamente su alma se está perdiendo. Pero así re tranquilo, ¿viste? No, Pero vos una decís, templanza. claro, vos decís, esta palabra es recontra edificación. Pero vos veías en la iglesia, un aplauso, sentadito así, escuchando lo que el... Y pasa que la palabra cuando te confronta, pasa que la palabra confronta el pecado. Y cuando estás en pecado decís, no puedes decir nada, Claro. es inexcusable. Y después, al poco tiempo, me pongan en YouTube una predica de un pastor bastante conocido. Creo que hasta tiene iglesia acá en Argentina, todo. Ese pastor, ¿viste? Traje, llega a la iglesia con seguridad, todo, ¿viste? Ah, ahora. Claro. Entonces empieza, qué sé yo, empieza el mensaje, empieza, no, porque Dios tiene algo grande para tu vida, pero tenés que desatar el espíritu y comenzar a decir gloria a Dios y comenzar a alabar a Dios. Entonces empezaron todo, que amén, Sí, que gloria a sí, Dios, sí. que aplauso. Onda, ¿qué? Si Dios tiene algo grande para tu vida, te va a preparar primero. ¿Cómo por decir gloria a Dios realmente va a llegar al toque la bendición? No, ¿Me entendés? sí, sí. Entonces uno se pone a pensar y vos decís, el gritito era para el aplauso. Y pasa que también cae en el error de decir, porque vive en el momento. Y eso es lo que hace el egoísta, vive en el momento. Porque se hace en el placer momentáneo que genera eso. Y anda a saber si las personas cambian en su casa, Ah, si ahí. la palabra realmente la escuchó, porque hay muchas personas en la iglesia que escuchan, prestan atención, aplauden todo, pero y en la casa se olvidan, al día siguiente se olvidan y decir, ¿cómo pueden olvidarse si aplaudieron algo? Entonces, Sí, ¿qué aplaudieron? supuestamente era. Si era algo de edificación, dicen, tenías que, si aplaudiste, tendrías que haberte acordado. Claro. Y ahí entramos en una realidad. El otro día hablábamos con la pastora de los boliches, todas estas cosas, a donde van los jóvenes ahora. Yo, gracias a Dios, por el momento, A predicar. ahí a la puerta puede ser que pase. No, pero estamos hablando y empezamos a decir, no, porque ahora hablar con una mujer es re fácil, y más si la chica está tomando algo, le invita a tomar un trago, con quién te vas sola, yo tengo el auto, le llevo, y me tiró una frase que, por la casa me dice, en 5 minutos perdés tu pureza y tu salvación. Entonces empezá, me dice, por el placer de 5 minutos, perdiste tu alma, quemaste a otra persona y perdiste tu salvación. Y yo digo, no, los del mundo están re mal. Vengo a la palabra Sí. y dice que muchos, por no ser sabios en el entendimiento ni ser renovados, por, como vos decís, por una prédica momentánea del momento, queman al pueblo y pierden su alma. Es más, Entrá, entrá, entrá. el pastor hoy dice, dijo, no sé si fue el versículo que dice, en aquel día dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, hicimos sanidades, y Jesús le dijo, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Entendés? Es algo que si vamos a la palabra del Señor se lo dice a los que en ese tiempo eran los apóstoles, los pastores, los intérpretes de la ley. Decía, flaco, están predicando y están haciendo todo mal. Porque con tal de hacer cosas para su beneficio, para ganarse el aplauso, para arrasar con la casa de la viuda, Sí, hacen extensas oraciones, sí, predican, están en los primeros asientos de la banca. Pues sí, eso está pasando ahora. Porque su pensamiento sigue siendo del mundo. ¿por qué? Porque no hay renovación. Exacto. Porque todavía no ha entrado el espíritu. Pero ahí hay una paradoja. No sé si está. ¿Cómo el espíritu va a entrar si no le abriste la puerta? Yo creo que no.
¿sabes qué? Yo creo que ya cuando uno acepta a Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero, ¿qué dice la palabra? Que no lo contristemos. Entonces, ¿cómo el Espíritu puede orar en vos si vos no le das libertad dentro de tu vida? Te digo porque a mí me pasó que yo estaba orando, digo, estaba orando por el Espíritu Santo, no sé qué, y digo, decía que venía, que venga, ¿viste? Y como que yo lo tenía afuera, ¿viste? Porque como me había apartado, digo, él está fuera de mí. Y yo escucho en mi corazón que dice, yo estoy aquí. Pero fue una bien despacito que decir. Digo, decir, él está, pero ¿cuál es la diferencia? Que lo contristamos con nuestras acciones. Entonces, él sigue estando, pero si nosotros no renovamos el Espíritu, entonces el Espíritu Santo no crece más en nosotros, entonces al crecer en nosotros, nosotros cambiamos nuestras acciones. Es más, hay una palabra que dice que por cuanto te ha doblegado a la humillación, creo que la leímos hace un ratito, Él estará con nosotros, porque Él se acerca a los de corazón humillado. El día primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte. Y a humillarte. En presencia de tu Dios, yo he venido. Él ha venido. Pero a ver, ahí es donde tenemos que entrar. Si yo me dejo llevar por mi egoísmo, por mi afán, por mi pensamiento, como bien dijimos, hedonista, por mi pensamiento placentero de momentos, si yo no me puedo doblegar a una humillación porque vivo por el ego, ¿cómo Él se va a acercar? Encima es más, la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces tenemos que entender que el aplauso muchas veces nos termina más alejando de Dios que acercándonos. Más, porque caemos en el error de decir, ya pensamos en nosotros. Imagínate que apenas estabas orando y tiraste una palabra porque Dios te usó, porque Dios glorifica, porque Dios respalda su palabra, entonces, y a través de esa palabra se salvaron personas, pero te perdiste por un aplauso. ¿Y a qué le sirve al hombre si ganar todas las almas del mundo si su alma se pierde? Entonces tenemos que entrar en lo profundo de esta palabra y en el entendimiento del Señor a través de la misma. De decir, muchas veces el aplauso no salva. Porque por ahí dijiste algo que tocó una fibra emocional. Sí, en pocas palabras. Para activar tu placer. Sí. Para activar lo que a vos te gusta. Ponele, ¿cuándo fue? El otro día estábamos orando. Sí. Entonces el Señor comienza a ministrar. Entonces, claro, uno orando empieza la administración. Y yo solté una palabra que no está en mi vocabulario. Sí, yo la escuché y dije, no, ¿qué hice? Entonces, cuando salimos, me agarra Damián y me dice, la iglesia se prende en candela, no la escuché nunca en tu boca. Yo decía, él se rió, pero para mí fue edificación y eso es lo que quiere el Señor. ¿Entendés que? O sea, también depende de cómo uno hable con Dios. O sea, yo no la diría porque no, o sea, no es que no la entienda, sino como que no la veo necesaria en mi vocabulario. Pero sí, hay un momento podría decir. Pero a mí me llamó la atención que ella haya dicho eso. Y digo, ¿en serio? Es como cuando elige la doctrina. Y la palabra tiene que causar eso. Algo de edificación para nuestra vida que muchas veces la gente no va a entender. Y no va a entender. Y al no entender, la lleva a profundizar en la palabra que nosotros dimos. Porque nosotros dice que uno de los pueblos que escuchaba la palabra de los enviados del Señor, los hebrea, dice que cuando escuchaban atentamente a Pablo y después se iban a la casa y estudiaban y veían si realmente le decía lo que decía la palabra. Entonces, esa palabra era edificación para Pablo. Exacto. Pero dice que estos lo escuchaban atentamente y decían, pará. Edifica, pero vamos a ver. Vamos a buscar la edificación verdadera. Sí. Porque la fe, que es lo más importante por lo cual nosotros somos salvos a través de la gracia de Dios y de creer en Él, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, vos entendés que esa la aclara dos veces. Sí. Dice, el oír, escucho la prédica, estoy atento, y el oír, y escucho lo que el Señor dice en la palabra. Sí. La palabra de Dios. Y ahí voy a empezar a tener fe, y ahí mi pensamiento va a ser renovado. Y sí, encima cuando renovas el pensamiento ya cambia completamente hasta tus acciones, porque si pensamos que acertar las acciones son dignas de pureza o de santidad, las hacemos sin cuestionarlo, porque a veces cuando estamos en falta o medio, decimos, no puedo hacer esto porque un ejemplo de evangelizar. No puedo evangelizar si no voy a la iglesia. Es como que sentís esa culpa de decir, no es como que lo puedes hacer. Es que estamos entendiendo algo que no nos está dejando entender lo importante.
No, o sea, no sé si están así. Yo creo que estamos entendiendo, estamos viendo algo que nos hace alejarnos de ver lo importante. Ahí estamos. ¿Por qué? Nos distrae. Porque nos estamos distrayendo en las vanidades de nuestro corazón. Encima la Biblia dice, si la Biblia dice que habrá amadores de sí mismos, Dios ya lo recalcó en la palabra que más adelante. Ahora está en nosotros en no convertirnos en eso. Si Dios dice que va a haber, ¿por qué? Por la causa del pecado, el amor de muchos se perderá. Entonces, está en nosotros. Sabemos que el pecado se va a aumentar y la maldad, pero está en nosotros si dejamos que nuestro amor se enfríe por Dios o no. Es que entraste en algo profundo porque vos dijiste que vendrán hombres amadores de sí mismos. Así es. El amor nace del corazón. Sí. Y perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es. Cuando empezamos a amar más nuestra prédica que la palabra, estamos siendo amadores de nosotros mismos y dejándonos engañar por lo que siente nuestro corazón. Dejándonos llevar por el placer del momento de que por lo que nosotros dijimos la gente aplaudió. Cuando el Señor dice que en ningún momento dijo, hermano, qué mensaje traje, ¿eh? Sí, Pedrito, escuchate la que tiré ahí de la banda. ¿Escuchaste cómo los agarró los escribas a los fariseos? No, él iba, hacía lo que tenía que hacer, bajaba y dice que la gente se maravillaba de lo que él hacía. Él no pedía aplauso, él no se maravillaba, él no se amaba a sí mismo, sino que él amaba al Padre porque el Padre lo amaba a él. Y a través de eso se levantaban aplausos, se levantaba la gente comenzó a seguirlo, las palabras que él traía. Porque toda, como la de todo pasó. Uy, no me acuerdo el versículo. Todo era con excelencia. Porque toda obra con excelencia comienza más que nada en algo que tenemos que entender, en dejar de lado el egoísmo y entregarnos a la humillación. Es más, hay un versículo que leí que habla de Jesús más claro. Mira, vamos a leerlo porque es... ¿Dónde era que estaba? No me acuerdo, pero... De Efesios, creo que está en Efesios. Acá está. Efesios... Ya. Efesios 3, versículo 14, dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tiene nombre toda la familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecido en el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seas plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y profundidad y de altura, y de conocer el amor de Cristo que sea de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Bueno, ese no era el precio. No. Igual eso entra también en algo que estamos hablando del tema. Mirá como el Señor quizá vos estás buscando uno y trajo. Sí, no. Dice, por esta causa doblo mi rodilla. Mira, ¿por qué se dobla la rodilla, no? Cuando uno dobla su rodilla, queda en inferioridad ante el que tiene de frente. Así es. Reconociendo que hay una autoridad por sobre nosotros, que está por encima. Entonces, la rodilla reconoce, el arrodillarnos hace un reconocimiento a una autoridad. Acá está, mira, lo encontré. Que me dice Pablo, dice. Filipenses 2, 5, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Volviendo, ¿viste? En pocas palabras, si Jesús mismo, Dios mismo se humilló y vino a la tierra, se sacrificó por nosotros, ¿por qué nosotros buscamos la gloria acá, no? O sea, ¿entendés? Que muchos dicen, no, pero yo... Poneme el flyer, Rami, que hoy predicamos nosotros en el podcast, porque se prende... Poné una musiquita. Hacemos una atmósfera, ¿me entendés? Uy, sí, pará. Somos amador de buque de la palabra. Dice que el Señor, pudiéndose amar a sí mismo, gloriarse, decir, yo soy el Hijo de Dios, papá. Yo,
¿Qué me vas a venir a decir? Yo soy la máquina, yo soy perfecto. Sí, no. Dice que se humilló. ¿Y qué? Y que dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, morir quiere decir que murió al orgullo de él, al no querer gloria acá. O sea, pero acá viene lo más loco de todo. Imagínate lo que debe vivir el hijo de un rey, un príncipe. Vos decís, espectacular. Imagínate lo que debería de sentir el hijo del rey de reyes. Que vos decís, tiene toda la autoridad este muchacho. Tuvo que sublimarse, tuvo que relegarse a dar órdenes para recibir condenación y ser motivo de burla. Y nosotros queremos, no, aplauso, hermano, excelencia. Por favor, empieza a dar vuelta a Carnero, que acá llegó el ministro de Dios. ¿Qué pensamiento estamos teniendo? Entonces estamos entrando en un tiempo en el que tenemos que someter todo a prueba, en el que tenemos que tener el pensamiento que tuvo Cristo, de nacer en la humillación para ser exaltado en la espiritualidad, no del querer llevarnos por el placer a un lugar y a una altivez que nos termina llevando a una caída. Porque antes de la caída, entonces hermano, comencemos a caminar y a pensar como pensaba Cristo. Porque una vez que no queremos agrandar no sirve de nada. Cuando pensamos que somos nosotros es porque más cerca estamos de caernos de boca al piso. Porque dice que él, teniendo la autoridad, el mayor poder de todo, sufrió y fue obediente hasta la muerte. Y nosotros no queremos obedecerle porque no, a nosotros no aplaudieron. No, porque la iglesia se llenó cuando traje el mensaje yo, así que pastor, algo mal está haciendo. Claro. Entonces, hermano, sometamos toda prueba. Reteniendo lo bueno, desechando lo malo. Y pensemos como pensó el Señor Jesús. Así que creo que hasta acá fue un tema espectacular, improvisado, más una charla de nosotros. Sí, sí. Vieron que a veces tenemos temas bastante ortodoxos. Sí, igual anotamos unos par de versículos, no lo dijimos, pero... Claro, acuérdense que nosotros tenemos una guía que es claramente la palabra del Señor, ¿no? Sí, o sea, leemos. Así que... No es como que se elegía. No somos tan doctos en la palabra, pero nada. Les recordamos, tenemos culto de días martes, jueves, sábados y domingos. Sí. Martes y jueves puede traer cuadernito, lapicera. Así es. Y acá viene lo importante, ¿no? De lo que tenemos que entender. Cuando se dice estudio bíblico, cuando se dice estudiar la palabra del Señor, es como mi hermana ahora, ¿viste? Algo pesado. Mi hermana ahora quiere estudiar, está estudiando psicología. Sí. Y entonces a ella le toca estudiar el pensamiento de distintos filósofos, de distintos hombres que tenían una manera de pensar. Y estos hombres tenían seguidores los cuales practicaban su manera de pensar. Sí. Cuando se dice estudio bíblico, nosotros estudiamos lo que dice la palabra y el pensamiento de Dios. Sí. Entonces, al estudiar, al saber y seguir el pensamiento de este hombre, lo podemos poner por obra. Entonces, al estudiar, comenzamos a renovar nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. Así es. Entonces, hermano, les recomiendo cuadernito, lapicera, atento, siempre alerta a lo que el Señor tiene para nuestra vida, a la enseñanza, que es lo mejor de todo. Y sobre todo, estar atento a cómo se lee la palabra. Sí, eso me importa mucho. Porque capaz que una coma, un tilde, puede pervertir la palabra. Claramente. Porque nuestro pastor el otro día nos ponía un ejemplo de que muchas veces leemos de corrido la palabra y hay un mensaje a través de una coma, de algo que el Señor no está hablando, pero nosotros nos lo salteamos. Sí. Por querer leerlo todo. Claro. Entonces, es importante que sepamos hacer eso. Los viernes a las 7 estamos los jóvenes. Así es, si quiere venir. Sacarse una fotito con nosotros. No, pero no, más que nada para que nos podamos congregar, para que podamos estar todos juntos, unánime en alegría. La iglesia queda en Rondó 2742 entre Alvear y Álvarez Núñez, la NUC en Monte Chingolo, para los que se manejan en colectivo, 323 la C, 299 la S, se baja lo que sería una después de Condarco, o Condarco entre Alvear y Álvarez Núñez. Así es. Sábado y domingo reunión juntos general. Arrancamos siempre a las 7 de la tarde, así que 7, 7 y 5. Sí. Unas fallitas técnicas que tuvimos, volvimos. Estamos aquí. Igual ya nos vamos. Ya estamos para cerrar el video, así que eso de menos. Sí. Pasa que cuando te olvidas de cargar las cosas, ¿viste? Sí, la verdad, esta imprudencia. A partir de las 7 de la tarde, como veníamos diciendo, nos encontraremos.
Y recuerden, no olviden darle like al video, suscribirse, compartir, dejarnos sus dudas, sus Una comentarios. pregunta. Le dejamos nuestro TikTok abajo en la descripción. Así es. Si quería ver algún clip para matarse de risa, para escuchar alguna anécdota, porque Así tenemos es. algunas anécdotas también subidas a TikTok. Así es. Que siempre la anécdota tiene una reflexión. En pocas palabras, la anécdota es como una alegoría. Claro, parábola. la parábola actual. Pero nada, nosotros esperamos que tengan salud y prosperen así como prospera su alma. Amén, amén. Y recuerden que no hay día que el Señor deje de pensar en nosotros. Que el Señor nos siga diciendo ahí paz.